Presentamos Trocha Abierta. Bienvenidos a todos los que me están sintonizando a través de Trocha Abierta a nivel nacional, a través de la gran cadena exitosa. Hoy viernes, caramba, qué gusto, vamos a disfrutar Dios primero el sábado y el domingo intensamente, intentamos por lo menos, ¿no? Hoy tenemos, como siempre, compañía del doctor Jorge Gamboa Rosemena, saludos, el licenciado Mélito González, el prepresidenciable Agustín Sosa, prepresidenciable. Buenas tardes, amables oyentes. El licenciado Nestalí Jaén, y tenemos hoy de invitado, Nestalí, tienes el micrófono apagado. Tenemos de invitado hoy a nuestro gran amigo, porque es mi amigo, para que sepan, mi amigo, Carlos Carrillo Gomila. Bienvenido, Carlos, buenos días. Buenos días, Alfonso, y a todos los amigos panelistas a su disposición, y muchas gracias por la invitación que nos han hecho. Bueno, Carlos, aquí tenemos dos abogados, Mélito y Nestalí, un pichón de abogado que es Agustín Sosa, y yo que no llego ni a pichón, y el doctor Mino. La intención de traerte es porque siento que hay mucha confusión en el caso de los hijos de Martinelli, y queríamos hacerte algunas preguntas para que tú pudieras aclararle a los oyentes de Trocha Abierta qué realmente qué fue lo que sucedió. Hay muchas conjeturas con respecto a que uno dice que 3 años de prisión, que 2 años después de vigilancia, de libertad vigilada. Entonces quisiera que nos explicara ese punto que para mí es muy importante. Bueno, sí, mira, con las limitaciones de que, recuérdate que nosotros somos abogados en Panamá, debidamente instruidos por los propios clientes. El resumen es lo que tú acabas de decir, es una sentencia de 3 años, de los cuales faltan por cumplir 12 meses, que con las aplicaciones de los principios penitenciarios en Estados Unidos se especula que van a ser aproximadamente de 8 meses para regresar a la República de Panamá. Eso es lo primero. Los 2 años de sujeto a condición no aplican porque ellos no son ciudadanos americanos ni residentes en los Estados Unidos, y se prevé que ellos sean repatriados a Panamá inmediatamente se termine el cumplimiento de la pena, que es una facultad ya del Departamento de Prisiones de los Estados Unidos. Las otras situaciones la misma audiencia y del caso, pues hay un acuerdo de culpabilidad, el cual se ha avalado por el juez. Se dieron ciertas condiciones económicas y de multa, todo se ha cumplido, así que prevemos que el cumplimiento del acuerdo, de lo acordado con los fiscales y los abogados defensores, pues se llevará a cabo sin mayores alteraciones previsibles en este momento. Cuando alguno quiera hacer alguna pregunta, le agradezco, pero ya está. Dígame. ¿Alguien quería preguntar algo? No, nadie. Ok. Para mí ahora, lo que tú estás anotando queda completamente claro que eran 3 años solamente, después quedaba en 1 año, y de 1 año, ¿en cuántos meses tú calculas que deben estar en Panamá? Se calcula que a más tardar inicios del próximo año, el mes de enero. Ok. Una pregunta, licenciado, que también pulula en el ambiente de mentes, no sé cómo llamarles, de mentes positivas, mentes macabras, mentes que desean lo peor, no sé. Pero se está hablando de que esto va a afectar a Martinelli en Panamá. Pregunta puntual. ¿Afectará a Martinelli por la declaración que hicieron ellos con relación a que papá fue el que me dio la orden, papá fue el que me dio el dinero? Bueno, mira, esa evaluación está condicionada, sí puede tener un efecto, pero está condicionado a los siguientes elementos. Primero,
desde hace más de un año es debate público el principio de especialidad de Ricardo Martinelli. Segundo, en este momento hay una negativa del Tribunal Electoral a la juez tercera, quien pidió autorización para llevar adelante los dos procesos contra Ricardo Martinelli, denomínese New Business y Odebrecht, y el Tribunal Electoral le dijo que no, y entre los considerandos que se hicieron fue el principio de especialidad y la falta de motivación. Pero hay que recordar que esa solicitud de la juez se hizo cuando el licenciado Roniel Ortiz, defensa de Ricardo Martinelli, en esa audiencia como vocero, advirtió a la juez que se le habían violado las garantías a Ricardo Martinelli, específicamente el fuero electoral. Y la juez no lo reconoció y fue que se instó a hacer la solicitud de certificación. El artículo 308 del Código Electoral dispone que cuando te violan el fuero, el proceso en relación a ti es nulo. Entonces, esa va a ser otra situación que va a tener que ventilarse. Siguiendo entonces vendría la parte de que hay una audiencia preliminar que estaba fijada la semana pasada y se pospuso. Entonces se va a hacer una audiencia preliminar y la juez va a tener que optar definitivamente por hacer una ruptura procesal a favor de Ricardo Martinelli y continuar el caso, o estancar el caso hasta que la situación de Ricardo Martinelli se aclare. Lo que ha hecho la juez tercera específicamente en casos de otras personas es seguir adelante los procesos y suspender la tramitación para la persona que esté o aforada o que tenga alguna situación procesal de no comparecencia de conformidad a la declaratoria que hacen en algunos casos por no haberse notificado, por no haber comparecido, por otras situaciones distintas, pero eso aplicaría de suspensión del proceso para Ricardo Martinelli. Han hablado de que es una ruptura procesal, sí, en efecto tiene el mismo efecto jurídico, sin embargo la ruptura procesal se usa más como denominación en el sistema penal acusatorio. En el sistema inquisitivo se hablaba de suspensión del proceso para la persona y continuar con los efectos procesales correspondientes. Así que la afectación o no a Ricardo Martinelli, yo hago eco de un comunicado que dio el propio Ricardo a través de su vocero, en el cual decía que sus hijos tenían el derecho a defenderse y que en ese caso ellos eran autónomos para la cuestión de enfrentar la justicia americana. En ese sentido, sí, habrá que esperar los tiempos y ahí se verá cuál será el efecto, si tiene o no, en el aspecto jurídico de Ricardo Martinelli, que es el que nosotros manejamos. El aspecto político es otro. Sin embargo, reitero lo que hemos dicho nosotros, que jurídicamente afectar o inhabilitar a Ricardo Martinelli va a ser procesalmente imposible. Así que eso es otra situación, pero escapa al manejo nuestro como abogados. Okay. Los abogados que están aquí, que estaban ávidos de preguntar, quisiera que participaran, ¿no? Mérito, Nestalí. Mérito, Nestalí, estoy esperando. Mérito, yo no lo veo aquí conectado. Sí, está conectado. Buenas tardes a todos. Estaba esperando que Nestalí. Entonces yo comento en base a lo que mencioné aquí y soy consecuente con lo que dije en este programa, en base al artículo 180 de la Constitución Política, que es el impedimento que se le establece a un candidato para ser presidente de la República. Establece que una persona que haya sido condenada a 5 años mediante sentencia en firme es el impedimento para correr como presidente. Y que procesalmente hablando, aun cuando le levantaran el fuero penal electoral a Ricardo Martinelli, no lo veía viable, porque todavía estos procesos de Odebrecht, que ahora está de moda porque le acaban de suspender el acuerdo de pena a uno de los implicados que devolvió $300,000 y le falta devolver $450,000,
esos acuerdos, ese caso de Brecht no va a concluir mínimo como hasta el año 2027 y 28. Y eso va pues en dirección de lo que acaba de mencionar el abogado Carrillo, que él acaba de manifestar que procesalmente, judicialmente, no ven cómo van a impedirle a Ricardo Martinelli que sea candidato en las elecciones del 2024. Por relación al caso de los hijos, ahí la única interrogante que yo tenía era que, como ya ellos habían pagado cierto tiempo en Estados Unidos y el resto de la pena que les faltaba estos meses, les cabía o no una reducción hacia el mes de octubre, noviembre, y esa es la única parte que a mí me interesaba escuchar, porque siendo así, al licenciado Carrillo, ellos puedan estar en Panamá en octubre, noviembre, están manifestando que enero, 2 meses después, y eso les permite a ellos, pese a esa condena en Estados Unidos, ser candidatos acá en Panamá a representantes, a diputados o a alcaldes de la República. Carlos. Correcto, sí. Lo que dice el licenciado Nestalí Jaén es totalmente correcto. Esas apreciaciones de reducciones y demás, sí. Y la decisión ahora mismo de la defensa de los hermanos Martinelli es, como se ha publicado, ya se pidió el traslado a una prisión de menor seguridad, 1, y 2, cumplir el resto del término en los Estados Unidos, porque había variables, pero la decisión de ellos fue culminar y entonces después regresar a la República de Panamá. La orientación del licenciado Jaén está totalmente correcta y confirma la situación jurídica de los hermanos Martinelli y la posición de Ricardo Martinelli padre. Precedentes, permíteme, Alfonso. 2019, Ricardo Martinelli fue inhabilitado para ser candidato a alcalde. ¿Bajo qué preceptos legales se hizo esa sentencia o se inhabilitó a Ricardo Martinelli Berrocal para ser candidato? Bueno, ese tema directamente no lo manejé yo. Sin embargo, el resumen que tengo de memoria es que en ese momento Ricardo Martinelli estaba detenido. En primera instancia se negó la inhabilitación que se dio, la impugnación, y en segunda instancia, por voto mayoritario de 2 miembros del Tribunal Electoral, se declaró la no viabilidad de su candidatura, admitiendo una impugnación contra las postulaciones al cargo de alcalde y al cargo de diputado. Los suplentes asumieron las candidaturas, en el caso de la alcaldía el licenciado Sergio Galvez, en el caso de la diputación la señora Mayín Correa, y ya todos conocemos los resultados. O sea, sin haber sentencia en firme no pudo ser candidato. Correcto, pero tampoco en ese momento había una orden de inhabilitación en firme, como tú dices, pero había un estado de detención preventiva. ¿Y eso le impedía ser candidato? No, porque es que voy hacia lo. Acuérdate que él estuvo detenido 1 año antes en los Estados Unidos y habían unas impugnaciones sobre también su residencia. Por tanto, yo no quiero ahondar en el caso, pero en esa situación eran otras consideraciones distintas a las por lo menos que hemos discutido ahora. Primero, Ricardo Martinelli tiene 2 medidas cautelares que está cumpliendo y no se le pueden revocar a menos que las incumpla. Segundo, él tiene más de 3 años corridos de estar en la República de Panamá y estar en el registro electoral final, igual que estaba antes, pero físicamente era un hecho público y notorio que tenía más de 4 años de no residir en la República de Panamá. Y quinto, en ese momento estaba detenido, en este momento su libertad no tiene ningún riesgo en las acusaciones correspondientes. Pero sí, doctor Gamboa, sí admito que no manejo los temas correspondientes específicos a lo electoral. Eso lo maneja la licenciada Alma Cortés con otro grupo de abogados, y nosotros lo que tuvimos en ese momento fue la notificación de la inhabilitación, que era intrascendente para lo que vivíamos en ese momento, que era el primer juicio de Ricardo Martinelli Berrocal. Así que yo
lamento no poder profundizar o entrar en una conversación con fundamento sobre el tema, pero comparto lo que dice el licenciado Nestalí Jaén de las expectativas procesales actuales. Lo traje a colación nada más porque en ese momento, si mal no recuerdo, los abogados encargados del caso decían que se habían violado una serie de preceptos legales y que se había actuado políticamente. Y llamo la atención de que el país no ha cambiado, o sea que por más que le quepa toda la legalidad, puede ser declarado no apto para ser candidato. Porque en Panamá no ha habido justicia en los últimos 50 años, por lo menos. Yo voy a tomarme la palabra brevemente por asalto y voy a interrumpir porque para ubicarme en el tiempo y en el espacio, en el año 2019 yo fui a una de las audiencias de Ricardo Martinelli en el Tribunal Electoral y la diferencia entre la candidatura para alcalde y la diferencia para la candidatura para diputado, en la cual sí ganó como diputado y la suplente ejerció el cargo, es que en ese momento el Tribunal Electorero, como le digo yo, aplicó lo que establece la Constitución Política en cuanto al requisito para ser alcalde del distrito capitalino versus el para ser diputado. Y era el tiempo de la residencia, en algún caso 2 años, en otro caso 5 años. Ese fue el kit del asunto por el cual lo inhabilitaron para ser alcalde. Esa fue la situación, solamente lo aclaro. No sé qué mérito quiere intervenir también. Bueno, hay que entender que, por ejemplo, Alejandro Pérez y creo que Alma Cortés son los abogados específicamente en el caso electoral, o me equivoco, porque está dividido en casos. ¿Es así, Carlos? Sí, correcto. La licenciada Alma Cortés, el licenciado Alejandro Pérez, Niurka Palacio, María Cristina González, el Ronnie Ortiz también está en esa esfera, pero Iván Gante es otro equipo de abogados, pero lo que vuelvo y repito, la discusión en aquel momento era una suma de circunstancias que él partía desde su detención, la residencia y elementos formales. Para mi juicio, en este momento no aplican. Consideraciones a la justicia panameña, nosotros tenemos la justicia que tenemos y tenemos que seguir peleando por los derechos. Vuelvo y te repito, yo personalmente o profesionalmente no veo legalmente en derecho la posibilidad de una inhabilitación. Ahora viene el segundo paso. Cuando uno se postula, ya las impugnaciones o demás es frente al Tribunal Electoral. Advierto y adelanto que vuelvo a compartir la idea del licenciado Jaén de que la residencia en un momento determinado ya no es discusión de que Ricardo Martinelli ha residido, ya no es discusión de que Ricardo Martinelli no está detenido, ni va a poder ser detenido por los casos que tiene. Así que yo reitero que no veo la forma de que se inhabilite en un proceso electoral próximo. Ahora, una pregunta sobre eso mismo. Sabemos que aparte de haber un ribete de derecho legal, también hay ribetes políticos, más allá de lo que se pueda estar dando, es mi percepción. No queriendo decir con esto que yo estoy a favor de Martínez, no se trata de eso, estoy tratando de ser objetivos. Ustedes se han analizado, por ser tema político, que pueda encontrar un tecnicismo la justicia o los enemigos políticos de Martinelli para que precisamente lo inhabiliten a una candidatura presidencial, porque si la justicia anda manga por hombro, y usted acaba de decir, usted va a actuar independientemente de cómo está la justicia, tiene que actuar en el derecho. Pero a sabiendas que el derecho, a pesar que existe, se violenta constantemente, ¿han podido prever esa parte también? Sí, mira, eso es, y hay que ver la realidad, no tan solo panameña, sino la regional. La fórmula que han buscado en diferentes países es descalificar por medios judiciales a los aspirantes a posiciones políticas y ha resultado en otros países. Hay elecciones que han sido cuestionadas, hay pronunciamientos de la OEA en cuanto a persecución de opositores a través de los sistemas judiciales, independientemente de la presunción de inocencia. Recientemente el caso más cercano es el de Nicaragua,
donde los opositores fueron sometidos a procesos judiciales. Sean ciertos o no, hay pronunciamiento de los organismos internacionales de afectación a las libertades ciudadanas. Entonces, ese control, sí, es verdad, es un medio, pero, y no es solo para las postulaciones, para todo, se trata de judicializar la política y eso contamina. La política, el principio de los que hemos estudiado ciencia política es la voluntad popular y cuando se imponen restricciones a la misma debe estar justificada por ese último poder popular. Pero cuando tú impides que una persona sea sometida al escrutinio público, por más justificado que estás, rompes la transparencia del proceso electoral correspondiente. En Panamá tenemos una nueva realidad desde el 1990 para acá y el sistema necesita oxigenarse para ganar credibilidad. El deterioro que producen los fallos, la ejecución de un cargo, más repetidamente, requiere la confianza ciudadana. Vuelvo y repito, aquí se sometió a un escrutinio público virulento, una decisión del Tribunal Electoral 2-1, donde el Tribunal Electoral dijo, no te concedo el levantamiento del fuero electoral porque tengo la convicción de que tiene un principio de especialidad, no me lo han motivado y no hay sustento para yo levantarlo. Esa decisión fue sometida a un escrutinio no por las bases del fallo, fue discutida, fue por el resultado. Entonces, si vemos hacia atrás, el imperio, por ejemplo, para las elecciones del 2019, el candidato Rómulo Rux tenía una situación muy parecida. Y fue el Tribunal Electoral el que permitió protegerle el fuero electoral en el mismo caso del Brecht y garantizó la transparencia de las elecciones del 2019. En el caso del 2019, el licenciado José Blandón igualmente tenía una querella que se le había pedido el levantamiento del fuero y como aspirante político y no estaban ni siquiera en el calendario electoral como ya estamos ahora, porque ahora a partir del 15 de abril ya los partidos debieron presentar la reglamentación para elecciones de convencionales. Solamente entiendo que falta un partido y es hasta el 15 de octubre donde tienen que estar ya ejecutoriados y en firme los delegados para hacer las elecciones internas. Entonces, si en el caso de Rux y en el caso del licenciado Blandón sirvieron para garantizar el proceso electoral, que para mi juicio, como mero observador, el último proceso electoral volvió a darle un poco más de credibilidad al sistema. ¿Qué hubiera pasado si esos dos candidatos que llegaron segundo y tercero, entiendo, si mal no recuerdo, no hubieran participado? ¿Cómo se hubiera cuestionado el triunfo del actual presidente? Por descalificación. Panamá no entró en la corriente internacional de descalificar a los que tienen aspiraciones presidenciales, todo lo contrario. Las únicas peticiones de levantamiento de fuero que no fueron aceptadas por el Tribunal Electoral fueron a figuras políticas, no independiente de cualquier otra consideración. Mérito, que no te hemos escuchado. Sí, yo más bien, buenas tardes nuevamente, más bien que preguntas, serían preguntas retóricas, porque yo le explicaba pues a Alfonso, más que todo volviendo al tema de los hijos de Martinelli, la condena, que así como en Panamá, en Estados Unidos, hemos evidenciado que existen penas principales y accesorias, ¿no? Entonces, eso es lo que yo le explicaba, el tema de la condena. La condena total incluyó, para mi concepto, de lo que yo he visto en los medios, incluyó el tema de la prisión efectiva, cárcel efectiva, detención efectiva de 36 meses, pero incluyó 2 años de de libertad vigilada, y también incluyó el decomiso o expropiación de los bienes y la obligación de devolver dinero y una multa de 250,000, creo que fue. O sea, ese es el conjunto de la condena, ¿no? Yo creo que ahí es donde estaba la confusión, porque eso lo habíamos debatido en este programa, de que la condena, así como en Panamá, que hay penas o condenas principales y accesorias,
Generalmente acá se ponen condenas de prisión y a la vez se pone una inhabilitación, por ejemplo, para ejercer funciones públicas o para alguna otra cosa por espacio de 2, 3, 4 años durante, mientras dure la condena, cosas así. Entonces, más bien es retórica porque efectivamente sí me quedaba la duda. Yo le explicaba a Alfonso el tema de los 2 años de libertad vigilada. Bueno, ya el colega nos ha aclarado, aunque yo he escuchado pues otras versiones, pero me gustaría saber la parte Estados Unidos se rige por la casuística. En los otros casos, cómo se ha manejado, porque se ha dicho pues ellos no tienen el estatus legal en Estados Unidos, por lo tanto necesariamente tendrían que ser deportados. Eso le correspondería entonces al Departamento de Migración o del Departamento de la Migración de Estados Unidos. Pero también he escuchado otras versiones de la posibilidad de que cumplan esa condena en esa libertad vigilada bajo algunas condiciones. Pero entiendo que eso le corresponde no al juez que dicta la sentencia, que fue el que acaba de fallar, dictar la sentencia, a condenar, sino a otro juez u otro departamento que tiene que ver con cumplimiento o ejecución de las condenas. Entonces, pero bueno, nos ha explicado también el colega Carrillo que así como nosotros, pues yo desconozco el sistema penal y procesal y de cumplimiento de los Estados Unidos. Por lo tanto, no sé si pudiera él aclararnos algo al respecto, pero sí he escuchado ambas versiones y lo hemos dicho, ¿no? Que pueden ser deportados una vez, porque ya prácticamente el mes de julio cumplen los 2 años. Fueron detenidos en Guatemala en julio del 2020 y se le ha computado el término, así que prácticamente ya van llegando a los 2 años. Y tengo entendido también que por buena conducta habría una rebaja sustancial de unos 2 meses posiblemente. Por lo tanto, ahí habría que hacer un cómputo, ¿no? Así que bueno, en ese sentido sería mi participación. Sí, es que las guías de la ejecución son específicas y es el sistema americano, como lo has dicho adecuadamente. 1 y 2, volvemos al mismo punto. La libertad condicional tiene que estar sujeta a la existencia de jurisdicción, pero hay leyes migratorias en los Estados Unidos que, según lo que entendemos, en precedentes determinan que ellos, cumpliendo la pena, Estados Unidos los deportaría o repatriaría a la República de Panamá. En el tema que tú estabas preguntando sobre la inhabilitación por haber sido condenado a 3 años en Estados Unidos, eso no aplicaría a Panamá, la inhabilitación política para los hijos Martinelli. Ni siquiera para Martinelli, por supuesto, ¿no? No. Para los hijos no aplica inhabilitación y para Ricardo menos, porque nunca ha sido condenado por delito alguno. O sea, que la inhabilitación es posterior a una condena cumplida la pena principal, como lo ha referido el licenciado Melito González. ¿Y hay alguna pena accesoria para tener claro eso? Una vez cumplida. En el caso de los hijos, solamente lo que se ha referido, multas y comisos, que fue parte de un acuerdo. Así que eso, como penas accesorias, fueron determinadas ya en la propia audiencia. Así que eso y rige para los Estados Unidos. Las otras posibilidades de penas accesorias que contempla nuestro Código Penal, como inhabilitación, no aplica en este caso porque no fue objeto de pronunciamiento hasta lo que se ha comunicado en este momento y no va a variar. Eso es la parte principal. Una pregunta, Carlos. Para poder que ellos no respeten el principio de especialidad, ellos tendrían, porque ellos están hablando y pidieron una certificación o algo al Departamento de Estado, y un funcionario de ella, que no se sabe tampoco quién es, dijo que él no tenía principio de especialidad. Hasta donde yo he escuchado, para poder quitarle el principio de especialidad tiene que ser el juez Torres el que lo emita. Correcto, así es, esa es una de las teorías, pero partamos de la fundamentación. O sea, el que representa a la República de Panamá
es el Ejecutivo a través del Ministerio de Relaciones Exteriores. El que fue notificado y el que aceptó las condiciones de la especialidad fue el órgano ejecutivo en ese momento, con el Ministerio de Relaciones, notificado el embajador de Panamá en Washington, quien firmó la notificación correspondiente y emitió una nota diplomática aceptando las condiciones, entre esas la especialidad. Así que en derecho puro no pudiera hablarse de excepción al principio de especialidad si no se tramita conforme las normas procesales correspondientes. Pero digo, ellos insisten, Carlos, en que Martinelli no tiene el principio de especialidad. Entonces, para aclarar esa situación, ¿qué tiene que hacer el gobierno para que eso quede en firme? Pues porque ellos dicen, bueno, el gobierno no, pero el sistema de nosotros judicial dice que él no tiene principio de especialidad. Entonces, para poder que ellos demuestren eso, que no lo tiene, ¿quién tiene que certificar que sí lo tiene? Tendría que ser el ministerio, el Departamento de Estado de los Estados Unidos, previo cumplimiento de su ordenamiento interno, que fue a través del juez Torres, notificado a Relaciones Exteriores, pero no de oficio, sino a solicitud y cumpliendo los requisitos de los tratados multilaterales sobre las excepciones al principio de especialidad. Y hay otro debate, que el tratado de 1904 no contempla excepción al principio de especialidad y establece que no se puede juzgar. Pero te voy a aclarar la situación procesal actual. La situación es que no es que estén diciendo no, la defensa pidió en 3 diferentes momentos que se respetara el principio de especialidad. Los jueces han dicho es que primera instancia no había sido indagado, por tanto no se le había violado. En segundo momento dijeron, bueno, pero es que fue indagado, pero como él no fue, como él podía salir, interpreto que él ya no tenía el principio de especialidad. En tercer momento se ha dicho en 4 audiencias en sistema penal acusatorio, los jueces de garantía, a diferencia de la juez tercera, han dicho, señor, usted no puede investigar a Ricardo Martinelli por delitos anteriores al 2017, cuando él fue solicitada su extradición. Hay una centenar de doctrinas en cuanto a que cuando el Estado pide la extradición de una persona, tiene que ser cuidadoso e incorporar en esa solicitud todos los requerimientos previos. Sí, Panamá hasta el año pasado había sido uniforme, que no concedía a países, por ejemplo, como España o Ucrania, creo que fue el otro caso, no les concedieron excepción al principio de especialidad. El año pasado se dio la primera excepción luego de la variación jurisprudencial del caso Martinelli. Ahí retomo lo que dijo alguien, que se pueden tratar de utilizar posiciones políticas para afectar los postulados de derecho. Sí, el debate de la especialidad ha tenido 3 posiciones. La mayoritaria, que ha sido adoptada por los jueces del sistema penal acusatorio y por el Tribunal Electoral, que Ricardo Martinelli tiene especialidad. Y la minoritaria, que está en el juzgado tercero y que está siendo objeto de debate vía constitucionalidades, de que no tenía el amparo de la especialidad. Lamentablemente, esa decisión de especialidad va a tener mucha más influencia en los vientos políticos, pero en ningún caso va a ocasionar que Ricardo Martinelli sea inhabilitado. Sin embargo, da vergüenza que se esté debatiendo si tenía especialidad o no. Es porque como cuando uno estuviera en un juego de pelota, de béisbol, te dijeran que no son 3 strikes, sino 4, o que no son 9 innings, sino es hasta que yo vaya ganando. No, eso es lamentable. Y un principio
tan tradicionalmente respetado se ha puesto en cuestionamiento. El final no se sabe. La defensa confía en que se va a respetar el principio de especialidad en un momento. Y recojo las declaraciones de una persona que fue procuradora como Ana Matilde Gómez cuando vino la extradición en unos programas de opinión, advirtió que solo era un caso y que se habían omitido pedir la autorización por otros casos. Pero esa omisión de pedirlo por otros casos no fue casual, es porque no habían los fundamentos legales para pedirlos. Entonces volvemos al mismo punto. ¿Pueden los factores reales de poder frente al 2024 pretender contra natura tratar de utilizar lo que ha sido exitoso en otros países y tratar de buscar una descalificación vía judicial? Yo creo que nuestro país no estaría preparado ni toleraría ese tipo de situaciones dentro de nuestra convivencia. Tengo 3 preguntas en ese tema. Ya yo he hecho la pregunta, ¿no? No sé si será necia, pero no me quedó claro. ¿En qué se habla? Porque yo he visto que el Departamento de Estado creo que es el que se ha pronunciado y ha dicho que Martinelli no tiene el principio de especialidad. La primera es en qué se basaría, en este caso, el Departamento de Estado. ¿Qué argumento? No sé, en qué se fundamenta para decirlo? 1, 2. En ese mismo orden, ahorita habría en cierta forma un fallo de la Corte pendiente, ¿no? En cuanto al tema del levantamiento del fuero, que los magistrados del Tribunal Electoral señalaron que como tenía principio de especialidad, bueno, lo otro no procedía, ¿no? Esa sería la segunda pregunta, ¿no? En cuanto al tema del principio de especialidad. Y tercero, en caso pues de fallar, ¿cuál sería la posibilidad del alcance de ese fallo de la Corte en cuanto a ese principio y qué pudiera resultar pues la decisión de la Corte en cuanto al principio de especialidad? Sí, en los 3 puntos se refieren al ejercicio del poder supremo constitucional de la Corte. En el primer punto ya hay un precedente funesto, ya se contaminó la justicia. El hecho de que un recurso de inconstitucionalidad sea cuestionado por la forma de presentación en demandas sucesivas para adecuar un reparto, que se haga un reparto vía tecnológica a las 6:16 de la tarde, que se asigne a una persona como la magistrada, en este caso presidenta, y que las siguientes y sucesivas demandas que se presentaron posterior a ese reparto fueran acumuladas, omitiendo el proceso anterior. Ya hay cuestionamiento. Peor aún fue, y esto ha quedado en la historia judicial panameña, que se admita en menos de un día. Y peor aún es que se conteste en menos de 3 horas con un escrito de 41 páginas. El flaco favor que se hizo a esa tramitación ha puesto una luz de alarma para los que como yo somos tecnócratas. Miren, yo lo dije recientemente y lo repito, yo comencé a ejercer en el 80. Yo viví completo como abogado el desde ya en el Tribunal Electoral, y aquellos que se acordarán cuando el difunto magistrado Quintero salió diciendo que había fantasmas. Yo viví las audiencias 15 días antes de las elecciones de 1984. Y la actuación de la Corte Suprema de Justicia, ya lo ha hecho, ha puesto una de verdad inseguridad para los participantes en el proceso electoral. Se están alineando los planetas para tratar de aplicar la teoría descalifica a tu contrario. Y eso no va a poder ser, pero aquellos que piensan poderlo ejecutar, lo que van a hacer es debilitar. Aquí lo que hay que ser serios en esto. Todavía no han publicado el edicto en el periódico para que se pueda alegar, pero al paso que se iba, podíamos tener una inconstitucionalidad express antes de lo que se
se hubiera visto antes en la República. Uno, siendo eso así, ¿qué efecto hubiera tenido eso? Ninguno, porque aunque declare inconstitucional el fallo del Tribunal Electoral, no inhabilitan a Ricardo Martinelli. Permiten que el proceso siga su curso y ahí aplica lo que hemos dicho nosotros, que coincidimos con el licenciado Neftalí Jaén, que no hay manera jurídica, y la advertencia del doctor Gamboa, pero ojo, lo van a hacer porque hay otros elementos. Perfecto. Los que vamos a vivir las consecuencias somos nosotros, pero jurídicamente en nuestro estadio, aunque lo declararan inconstitucional, no tendría ningún resultado. Peor aún, si lo hacen, lo que sí van a afectar es la seguridad jurídica en la Corte Suprema de Justicia, y los 9 magistrados van a empañar sus decisiones por esa actuación. Y yo le pongo, y tengo que ser reconocedor de la actuación de 3 magistrados. Del magistrado Sedalice, la magistrada Russo y la magistrada suplente Asunción Alonso, que habiendo sido nombrados por un gobierno, votaron por un principio de que no se podía juzgar a una persona sin imputarlo. En el peor momento judicial, si ellos tuvieron ese valor profesional y esa independencia, es lo mínimo que se espera. Ese ejemplo no lo dieron magistrados que fueron nombrados por el propio Ricardo Martinelli. Entonces, frente a esa realidad, tenemos la justicia que nos merecemos o por la cual pelearemos, pero yo no puedo ver, por ejemplo, mínimamente con respeto a un magistrado que dijo que tú puedes acusar a una persona por imputar. Yo no puedo darle fe a un abogado que me diga que se puede acusar a una persona sin imputar. Si eres capaz de decirme eso, eres capaz de decirme cualquier cosa, y eso es peligroso. Por eso yo creo que este panel ha puesto ingredientes que son necesarios discutirlo para que se tomen las decisiones más sesudas. Nosotros no nos merecemos la miseria de decisiones coyunturales para buscar finalidades de factores reales de poder. Pero las decisiones, no seamos ingenuos, dependen de la ley basadas en factores de poder. Y las leyes derivan de factores de poder. Ahora, esa es la primera parte y disculpa que me haya extendido. La segunda parte en cuanto a los efectos, ha quedado claro que los efectos son hacia el futuro. Hasta hoy, en materia penal, se había respetado ese principio en la mayoría de los casos, excepto en 3. 1, en los indultos que fueron declarados inconstitucionales, y mi memoria puede ser incierta, en el año 2008, se declaró inconstitucional una serie de indultos. Se dijo que eran con efecto retroactivo y que interrumpían la prescripción. O sea, ese precedente, funesto a mi juicio, se dio. El segundo caso, aquellos que se recordarán las jubilaciones especiales en el año 95, había personas que tenían ya jubilaciones especiales. Por los factores del momento, se declararon inconstitucional las jubilaciones especiales con efecto retroactivo y bajaron los montos correspondientes. Y el tercer caso, que fue el caso de Editora Panamá América en 1991-92, si no mal no recuerdo, se declaró inconstitucional un remate del año 70, 40 años después, creo que fue 30 y tantos años después, con efecto retroactivo, y se ordenó el levantamiento no tan solo del traspaso del remate, sino que se retornara a sus titulares anteriores al año 70. No estamos en las condiciones político-jurídicas de esa época. Y yo sí, vuelvo y repito, retomo mi criterio. Es imposible jurídicamente inhabilitar a Ricardo Martinelli. Sí quedo preocupado porque no soy ingenuo con la puntualización del doctor Gamboa de que hay que estar alerta. Y menos aún
con el reciente precedente en Nicaragua, que comenzaron por una contendiente a la posición de presidente y al final fueron como 6, 7 los que fueron inhabilitados hasta que se dio. Entonces, yo creo que este debate completa todas las posibilidades y concluyo diciendo es imposible en aplicación de ley que lo inhabilite. Muy bien, es imposible en aplicación de ley, pero definitivamente que hay el factor político y no estamos considerando un factor preponderante. Panamá es un protectorado gringo. Les llamo la atención nada más ayer en Darién, el embajador o ¿cómo se llama? El funcionario encargado de la embajada, otra funcionaria estadounidense, con Pino, el ministro de Seguridad y el director del Senafrón, reinando en una zona militarizada panameña, pero dirigida por los Estados Unidos de América. Entonces, Panamá no es una república. Si no es una república, no tiene un sistema de justicia que funcione. Entonces, aquí sí, a Martinelli lo pueden dejar correr si los que manejan los hilos del poder, insisto, Panamá está controlada por unas mafias que manejan el poder de 25.000 millones de dólares al año en presupuesto. Y mucha agua tiene que pasar bajo el puente para que, bueno, sí se aplique o coincida las decisiones jurídicas planteadas en el ordenamiento legal panameño con las necesidades políticas de los factores reales de poder. Ahí lo termino porque estamos hablando en las nubes muchas veces. Entiendo al doctor Carrillo que se manifiesta profesionalmente en la parte jurídica, pero es mucho más que eso. Y por eso llamo siempre la atención y digo, Panamá es un estado fallido. Por eso yo he insistido en el tema del fundamento del Departamento de Estado. Opa. Y no solamente, pero bueno, todavía no me queda claro porque la otra vez la respuesta del otro colega fue pues que Estados Unidos hace lo que le da la gana. Más o menos dijo eso. Porque también una vez dado el fallo, ahora creo que fue el Departamento de Justicia, dijo que Estados Unidos utilizaría todas las herramientas, ¿no? Para combatir, todas las herramientas que tengan a mano para combatir la corrupción. Lo que ellos consideran corrupción. Sí, claro, definitivamente. Es que eso no lo vamos a discutir porque eso ya estamos, yo lo he dicho en todos los sentidos, en todos los órdenes y en todo el tema que hemos tratado, ¿no? Pero ese es el punto, ¿no? Cuando ellos dicen usaremos todas las herramientas que estén a nuestra disposición para acabar con la corrupción. Y luego la recién nombrada embajadora también habló de que estaba dispuesta o que venía a ayudar a combatir la corrupción, ¿verdad?, en Panamá. Entonces, ese es más que todo ¿cómo diría? Pues, mi inquietud, vamos a decirlo de esa manera, porque en ese sentido, pues ya el mismo colega Carrillo lo ha dicho, que se están dando una serie de situaciones que yo les llamo a veces triple salto olímpico. Hay un detalle, Mérito, hay un detalle. O sea, cuando tú estás hablando en ese sentido, no necesariamente tiene que apuntar a Ricardo Martinelli. Puede apuntar a Varela, puede apuntar a Nito Cortizo, puede apuntar a muchos otros, a Blandón, puede apuntar a muchos definitivamente, porque el único que se señala aquí en Panamá es a Martinelli. Pero es que todos los gobiernos han sido corruptos, súper corruptos. Ahí está Varela, que se le acusa de haber recibido una cantidad de millones de dólares para concederle a China el privilegio de estar aquí y romper relaciones con Taiwán. Entonces, eso no creo que sea aceptable con los gringos. Y te diste cuenta que al final de cuentas no pasó nada. O sea, los gringos, es que son impredecibles. Uno piensa a favor de lo que uno quiere. Pero exacto, en realidad, yo creo que Nicaragua es un caso muy diferente a Panamá. Los intereses de Estados Unidos en Panamá distan mucho de los intereses que ellos tienen en Nicaragua.
yo creo que lo que menos querrían ellos es alborotar a un país como Panamá en un proceso electoral, porque si tú tienes para mandar, también vas a tener para llevar. Y yo soy del convencimiento de que es peligroso, porque uno no sabe la reacción de la gente cuando tú puedes ver un candidato o un precandidato, vamos a ponerlo así, porque ya todo el mundo sabe que él tiene aspiraciones, ser inhabilitado por capricho. Entonces, capricho de los Estados Unidos, no, yo no creo que sea la circunstancia. No solamente eso, Alfonso, sino que los mismos políticos actuales que, tomando en consideración lo que dijo la nueva embajadora norteamericana en Panamá, de que ella viene a atacar la corrupción, pero ¿cuál corrupción? ¿La futura, la actual o retroactiva? Así mismo, entonces nosotros hay que ver ese punto de vista. Entonces los políticos actuales, si se prestasen para un retroactivo o actual, que se remojen la barba, porque mañana le puede tocar a ellos mismos la misma situación y condiciones de Martinelli o el que sea. Entonces aquí, yo siempre, lo hemos dicho aquí en reiteradas ocasiones y seguir con el licenciado Carrillo, Estados Unidos se mueve por intereses. Si el interés de Estados Unidos se llama Martinelli en su momento, créanme que el apoyo incondicional se le va a dar a él en su momento, si fuera el caso. Y no quiero decir a Martinelli y que se vuelva a repetir que diga que yo estoy a favor de Martinelli. No, sino que tengo que ser objetivo en las situaciones que yo puedo estar planteando. ¿Pero cuál es el miedo? No, es que no es el miedo, porque yo no estoy diciendo con esto y que no, es que realidades. No discuto eso. Lo que estoy diciendo es que aquí, objetivamente hablando, al norteamericano es permisible para ellos que si Martinelli es opcional políticamente hacia ellos, los gringos van a taparse, si están tapándose los ojos con Maduro, no se lo van a tapar por Martinelli, un tema de corrupción. Ahí ya hubo, ahí con respecto a la reunión esta de la Cumbre de las Américas, creo que es ya, me parece hasta contradictorio, pero ya señalaron que Estados Unidos no va a invitar ni a Maduro ni a Ortega. Entonces, no entiendo esa parte, porque ellos fueron allá, mandaron emisarios a reunirse con Maduro, y Maduro estaba feliz y contento. Con la ¿Y tú no crees que le pueden decir a Maduro que mira, yo voy a mantener el mismo perfil, tú mantén el perfil tranquilo, por detrás Bastillero yo te apoyo, tú tranquilo, lo que no quiero es que apoyes a Rusia y que estés con nosotros? No, es que mencionaron en este comunicado que para ellos el presidente sigue siendo Guaidó. Pero digo, puntualmente, el tema del Departamento de Justicia, el comunicado fue a raíz del fallo. O sea que ahí puede ser cualquier otro, ¿no? Pero digo que van a usar las herramientas que tengan a la disposición para combatir la corrupción. El tema de la embajadora, definitivamente puede ser toda la corrupción, no sé hasta qué punto. Y recordemos que el caso de Odebrecht, hay como 20 imputados. O sea, lamentablemente el colega Carrillo parece que está ocupado allá, pero está ahí. Sí, pero que sería bueno. No, aquí estoy escuchando atento. El tema, pues el Departamento de Estado, el tema de lo que dice el Departamento de Estado en cuanto a qué se fundamenta, y lo otro es el tema, pues, del Departamento de Justicia, ¿no? Y qué puede ser, ¿no? ¿En qué se fundamentan? Para decir que eso me extraña, porque lo han publicado y lo han dicho, no tiene principio de especialidad. ¿Y en qué se fundamentan? Bueno, te aclaro. Y esto es la historia que sí puedo dar fe de lo ocurrido. Cuando Ricardo Martinelli sale declarado inocente en agosto 2019, la procuradora, la licenciada Kenia Jaén, en octubre 27 del 2019. Kenia Porcel. Sí, Kenia Porcel, perdón. Esa no es Jaén, familia mía. No, disculpa la imprecisión. Entonces, la licenciada Kenia Porcel supuestamente tiene una reunión, no se sabe, virtual, presencial, donde habla con supuestamente una persona del Departamento de Estado y le dice que la opinión es que Ricardo Martinelli no tiene principio de especialidad. La procuradora Porcel en ese momento
un mes después o días después renuncia y llega una nota en el momento de transición del señor Heinemann diciendo palabras más, palabras menos, por lo que usted nos ha referido y la consulta que usted nos ha hecho, yo interpreto que la ley panameña dice que él no tiene el principio de especialidad. Y ahí comenzaron los entuertos. Llega el procurador Ulloa y hasta la referencia que yo tengo se encuentra dentro de los papeles un folder dejado por la procuradora Porcel con esa nota. La manda a los fiscales que tenían los casos. Los fiscales que tenían los casos hacen solicitudes a través de Relaciones Exteriores y Relaciones Exteriores dice no tenemos nada por escrito. Y llega una nota de la embajada de los Estados Unidos diciendo, oiga, le remito la misma copia que tenía en su despacho el procurador Porcel, que es una nota del señor Heinemann. El Cancillería la recibe y la reparte a las dos fiscalías. Ahí vienen las acciones de la defensa. ¿Por qué? Porque el fiscal de New Business había pedido formalmente por vía de la Fiscalía de Asuntos Internacionales el consentimiento a los Estados Unidos vía legal del levantamiento del principio de especialidad. Y eso le había sido rechazado por forma y le habían dicho preséntelo bien porque hay que mandarlo vía Departamento de Estado al Departamento de Justicia. Y rompen esa concepción que habían iniciado y dicen, no, ya no lo necesitamos. Y se hace este procedimiento de interpretación express que nos tiene ahora estancados en la Corte Suprema de Justicia. Como en el SPA sí protegen las afectaciones de garantía, 2 jueces en 4 audiencias dijeron tienen que respetar el principio de especialidad. El Ministerio Público presenta un amparo y lo pierde. Y el Tribunal Superior le dice, oiga, la decisión fue que el hombre tenía principio especial. Pero paralelamente la juez tercera dice, hey, en este caso no tiene principio de especialidad y nos tenemos que ir a la corte. Ese mare magnum, ese cóctel de decisiones es producto de lo que ustedes han analizado, de la realidad, no de Panamá, del mundo, en base a intereses. Ahora, nuestra lucha va a ser de que el principio de especialidad debe respetarse. En algún momento, pero debe respetarse. Así ha ocurrido en otros casos. Panamá no tenía casos penales de más de 5, 6, 7 o 8 años. Ya recientemente hemos conocido casos penales de más de 23 años en trámite. Y eso no es una justicia en tiempo oportuno, y es usar la justicia. No te puedo lograr mi fin, pero entonces como no te lo puedo lograr, te lo dejo en un limbo para tener una tara en contra tuya. Esos son los extremos que tenemos que omitir. Y vuelvo y le repito, todos los gobiernos lo han usado. No ha habido un solo gobierno que en la época del 90 para acá no haya utilizado el sistema de justicia con alguna finalidad política. Eso se da, pero es como decirte una especie de quimioterapia. No debe pasar de tal porcentaje o de afectar órganos vitales como el electoral. En la época de los militares la justicia se manejaba de otra manera y la incidencia era muy pequeña porque las decisiones se tomaban de otras situaciones. Pero no quiero desviar el tema de este panel y creo que está completo con todos los elementos. Bueno, Carlos, lamentablemente el tiempo se nos ha ido. Ha sido muy corto, definitivamente. Espero volverte a tener aquí como invitado especial. Quiero aclararle a aquellos detractores míos que me han atacado vilmente y que yo no puedo decir que yo tengo amigos. Tú, por ejemplo, yo quiero que tú le digas a ellos si tú eres mi amigo o no eres mi amigo. No, yo primero es mi amigo. Segundo, he usado sus servicios profesionales. Y tercero, a usted y a su familia le tengo un gran aprecio públicamente
lo digo. Cojan ustedes que me atacan. Se salvó el país. Tengo una envidia hacia ti, Alfonso. Qué envidia Oye, que me ha dado hoy. Imagínate. Pero bueno, Carlos, muchísimas gracias por haber estado aquí con Gracias nosotros. a ustedes y todos la oportunidad que nos han dado. Creo que ha sido de gran beneficio y provecho. Nos tenemos que despedir hasta el lunes, si la voluntad de Dios así lo quiere. A todos los oyentes de la gran cadena exitosa, quiero que sepan que nos puede buscar ahora como a las 10, 11 de la mañana en YouTube, Trocha Abierta, te va a aparecer inmediatamente, para que puedan disfrutar el programa en audio y video. Al igual manera en Facebook, estamos en el canal de internet etvpanamá.com, ahí también a las 4 de la tarde pueden ver todo el programa. Y gracias al doctor Gamboa, al licenciado Mélito González, al licenciado Nestalí Jaén, y también al candidato a la presidencia, Agustín Sosa. Les habló Alfonso Castillero Ortiz, conde del Vigo. Hasta luego, nos vemos entonces. Feliz fin de semana a todos. Gracias. Hemos presentado Trocha Abierta